y hemos querido invitar a un destacado amigo de hace muchos años, el doctor en Historia, don Fernando Cajías de la Vega, catedrático universitario, que además recibió el encargo del hermano Evo hace unas semanas de preparar para el Estado boliviano un dossier, una información acuciosa, detallada desde el punto de vista histórico. Fernando, gracias por llegar a Fides TV, buenas noches. Cuéntanos en qué va a consistir su informe y denos algunas primicias, por favor, y le escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecido por la entrevista. Bueno, es una tarea la cual es un desafío enorme, pero me siento muy orgulloso también que se haya pensado en mí como coordinador del trabajo. Bueno, hemos empezado ya a trabajar con jóvenes historiadores recién salidos y otros que están por salir de la carrera de historia, en una primera fase que es sistematizar una información enorme que existe, pero dispersa, sobre muchos puntos, ¿no?, de la historia de las relaciones de Chile y Bolivia, inclusive yéndonos hasta lo más antiguo, porque sabemos que hay una parte de los historiadores chilenos y de los políticos, inclusive en la enseñanza de la historia, que afirman que Bolivia nunca tuvo mar, ¿no? Pues creo que es una parte muy importante, porque ya sea a la instancia que se acuda, es necesario pensar ahora no solamente en los hermanos latinoamericanos, sino también en los africanos, los asiáticos, los árabes, que no saben casi nada de toda esta historia. Entonces es importante tener un buen dossier histórico, obviamente de todo lo que significó las causas de la guerra, todo lo que ameritó la intervención de las empresas inglesas en la región, y bueno, todos los intentos que Bolivia ha hecho dentro de un espíritu de paz, tanto en lo bilateral como en lo multilateral, para lograr una solución, ¿no? Así que ese es nuestro trabajo. En un principio quisimos darnos un plazo, pero luego al ver la gran cantidad de documentación que existe, pues estamos siendo prudentes, pero presentaremos a la Dirección de Reivindicación Marítima y por supuesto al presidente, igual a la comisión de los presidentes que se ha formado, poco a poco los resultados a los que vamos llegando. ¿Cuántos meses estima, doctor? Bueno, yo creo que un primer informe yo espero unos 4 meses, ¿no? Pero indudablemente la totalidad del trabajo requiere bastante más tiempo, ¿no? ¿Por qué vivimos con mar pero de espaldas al Pacífico? Fue indudablemente una invasión previa, ¿no?, de empresarios, trabajadores. Entonces Antofagasta tenía indudablemente mayor población chilena que boliviana, muy poca población boliviana. Por eso en este tema no hay que ser solamente acusador de Chile, sino también muy autocrítico de no haber ocupado plenamente esa zona. Sin embargo, las zonas que sí estaban ocupadas, como el caso de Calama, sí resistieron, ¿no?, con familias tradicionales. Lastimosamente era una población boliviana pequeña, y además con los errores de la época no se integró a la indígena, porque si la indígena tenía carta de ciudadanía hubiéramos sido muchos más, ¿no? Pero todos los indios changos, atacameños que vivían en esa zona, por las cosas de la época no eran considerados como ciudadanos bolivianos. Ese también fue otro error. El primer llamado a atención serio, pero usted lo puede ratificar o puntualizar, fue de Antonio José de Sucre, cuando en 1826 viajó a caballo para tomar un buque e irse a Guayaquil. Ahí escribió 3 cartas que están registradas, en las que expresa el descuido del gobierno de Sucre, entonces de Bolivia, sobre el tema marítimo. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Indudablemente fue una lástima, en mi modo de ver, que Sucre no se hubiera quedado por lo menos unos 20 años, porque ha habido en toda la historia de América Latina hombres claves, ¿no?, hombres claves en la construcción de estados que todos empezaron desordenados, incluyendo Chile, ¿no? Y en ese sentido Sucre y Bolívar tuvieron una idea clarísima, no solamente en el momento de embarcarse, sino antes, cuando precisamente mandaron expediciones al litoral para sacar a los de Salta, porque los de Salta fueron los primeros en tratar de agarrar ese puerto, y comenzar la habilitación de Cobija.
Pero la cobija en el mar. Y llamada la mar también, ¿no? Por la mar la llamaba Sucre. Por un general que fue al principio muy leal a Bolívar y después le jugó por la mar. Fue muy mala pasada, entonces, pero se quedó por mucho tiempo en la correspondencia, se ve, ¿no? Puerto La Mar. No, indudablemente que hubo eso, pero también teníamos descuidados otros territorios y no pasó nada. Y Chile no dijo nada hasta que apareció Guardo en 1840. El tema que personalmente me preocupa mucho, doctor, es el tema del presidente Santamaría, el presidente Mariano Baptista, el mago original, y los liberales que lo bloquearon, porque Santamaría en 1858, entiendo, un poquito después, propuso a su colega boliviano que tuviéramos los bolivianos Tacna y Arica como una especie de tapón. Los liberales no aceptaron, después el 20 de octubre del 4 firmaron en Santiago el Tratado de Paz y Amistad. ¿Qué pasó? Bueno, la fecha exacta es más o menos aproximadamente 1895. 95. Fue, digamos, el momento más cercano entre Chile y Santamaría y Baptista. Y Mariano Bautista. Lo que pasa siempre con Chile es que mientras... es cierto que hay una parte de Chile, del pueblo de Chile, de los gobiernos de Chile, que sí se dieron cuenta de que la guerra iba a tener siempre una cola que Bolivia quedaba ahogada. Y en ese sentido, ya durante la guerra mandaron de común acuerdo se estableció que René Moreno sea el que lleve las famosas bases chilenas, y ahí ya le ofrecía: pásense a nuestro lado y les damos Arica y Chile. Y esta oferta Daza no la aceptó, y en 1895 nuevamente hubo la oferta, pero siempre hay que recordar que cuando Chile se acerca es que algo también tiene en la Patagonia, en ese caso era la Argentina, y una vez que solucionó con la Argentina volvió a la línea dura, aunque también hay que reconocer que hay personajes que cambian, ¿no? Y indudablemente los liberales se opusieron a rajatabla. El tema del mar era el tema de mayor conflicto entre conservadores y liberales, y a pesar que los liberales eran minoría, solían mover muy fuertemente, y sobre todo esta ciudad, y en ese sentido hubo una oposición. Pero también porque había una deuda moral con el Perú, ¿no? No solamente fue el argumento de oposición, sino que se veía muy mal llegar a una solución, sobre todo después del alto, que era peruano. Del Alto de la Alianza, ¿no? Después claro. Doctor Fernando Cajías de la Vega, su resumen así para la televisión siempre es exigente con el tiempo. Históricamente, ¿tenemos argumentos? ¿No tenemos? ¿Habrá que trabajar, investigar? ¿Cómo lo definiría así? A lo simplista, a lo sencillo. Yo aprovecharía de dar un mensaje de optimismo, en el sentido que a veces me encuentro con gente que parece que ya están perdidosos antes de combatir, y creo que desde el campo diplomático, del campo jurídico y desde el campo histórico tenemos mucha artillería para combatir, y especialmente porque, de acuerdo a la moderna doctrina del derecho internacional, no puede haber un tratado que valga si una de las partes está tan afectada como nosotros en este caso, ¿no? Y en ese sentido creo que la justicia, la doctrina internacional actual, la historia está de nuestro lado, pero por supuesto hay que preparar un dossier, una documentación, y mantenernos unidos en este tema, ¿no? Porque creo que Chile aprovechó siempre que hemos sido muy desunidos en este tema, inclusive durante la Guerra del Pacífico. Y hablando de artilleros históricos, hemos invitado esta noche al jefe de la artillería histórica, un hombre que siente a la patria en su corazón y que tiene enormes conocimientos, el doctor Fernando Cajías de la Vega. Don Fernando, muchas gracias y buenas noches. A usted, mil gracias.